días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles como cada martes para iniciar una plática de conciencia que espero les sea muy útil para aplicar los conceptos y mejorar cada día como seres humanos. El día de hoy vamos a abordar el tema de cómo conversar para relacionarse socialmente, porque obviamente nadie nos prepara, ¿verdad? De cómo entablar una conversación agradable, sin molestar, sin ofender, porque igual no sabemos el estado receptivo en que se encuentra el otro, o su estado emocional, o su estado nervioso. Y hay veces, hay conversaciones que las toman como que estamos interfiriendo en su privacidad, o les estamos incomodando, o estamos preguntando de más, ¿verdad? Y por eso esta plática nos ayuda a ser más prudentes. Una de las formas para comenzar a construir una conexión con otros es mostrar curiosidad y un interés genuino. Es decir, no nada más preguntar para enterarte a ver qué y luego vas y lo platicas a todo el mundo. Segundo, ser uno mismo, ser auténtico, mostrarte honesto como te gustaría que a ti también te trataran, sin aparentar personalidades falsas, ya sea que se desea alcanzar una favorable conexión con alguien o incluso con personas ya conocidas. Las investigaciones han mostrado que las amistades, las conexiones sociales y asociaciones significativas nos hacen sentir más felices y mejoran nuestro bienestar mental. El otorgar tiempo para interrelacionarse es muy valioso. Muchas veces lo único que se requiere es una simple pregunta, ya sea que estás enfrentando nuevas situaciones sociales o deseas nutrir las conexiones ya existentes. Siempre nos serán de gran ayuda las siguientes sugerencias y fortalecerán las relaciones. Algunas preguntas para romper el hielo, ya sea que estás comenzando en un nuevo trabajo o un nuevo grupo de personas, o tienes una cita por primera vez, o te diriges a una junta, ¿verdad? Estos escenarios pueden hacerte sentir intimidado y algunas conversaciones pueden tornarse abrumantes. Es perfectamente normal. Las siguientes sugerencias pueden aligerar las cosas y facilitar, agilizar una conversación. Por ejemplo, ¿cuál es tu idea para una perfecta vacación? ¿Verdad? Es una simple pregunta en donde se está iniciando un diálogo. O tal vez, ¿has visto algún nuevo programa o serie recientemente que me puedas recomendar? Le estás dando oportunidad al otro, ¿verdad? De también responder. ¿Qué clase de alimento has probado y nunca lo harías nuevamente? Esto nos sirve porque de todos aprendemos y si algo no es agradable y a otro ya lo ha experimentado, pues claro que nos va a servir mucho. También podemos preguntar, ¿has leído un libro recientemente o algún artículo que haya capturado tu interés? Y le damos oportunidad de platicarnos. Otra pregunta es, ¿alguna vez has ganado un premio o un reconocimiento en una competencia? Y esto les da gusto, ¿verdad? Porque comparten lo que han logrado. Si tuvieras que ir a cenar con un personaje de la historia del mundo, ¿con quién te gustaría y por qué? Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque no sabemos cuál es el personaje histórico favorito de las personas y estamos haciendo una pregunta interesante. Ahora, si contaras con un superpoder, ¿cuál te gustaría que fuera? También es otra pregunta. ¿O qué artista o grupo musical te gustaría ver en concierto en vivo? Cada quien tiene sus favoritos. ¿O has escuchado algún chiste o alguna broma que consideras simple? Y estamos fomentando una apertura de compartir el tiempo de una forma amable y saludable. Todos nos cuestionamos cómo tener amigos siendo adultos. Veamos algunas sugerencias para propiciar escenarios en los cuales estás haciéndole saber a alguien que deseas conversar o conocerle mejor. Quizás puedan sonar un poco más profundas las preguntas que las anteriores, pero técnicamente sí funcionan en toda clase de situaciones. Por ejemplo,
¿Cuál es tu lugar favorito al que has viajado localmente o lejano? Y te está compartiendo, ¿verdad? Para que tú puedas ir a experimentarlo también. ¿O cuál ha sido el mejor consejo que consideras que has recibido? Y eso también entabla una favorable relación sobre lo aprendido. Si te dieran una presentación de 10 minutos, ¿cuál tema seleccionarías? Pues claro que sería algo que tú conoces, que eres diestro en ese tema, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mejor cumplido que has recibido de alguien? Este es un asunto delicado porque hay gente que no les gusta recibir cumplidos, les da pena o se sienten que no los merecen o son tan negativos consigo mismo que no dejan entrar esos cumplidos y se generan una coraza, ¿verdad? Y sin ofender a las tortugas. Es tan gruesa la concha que se están construyendo que obviamente no sirve para nada más que de un gran peso y de mantenerse siempre a la defensiva en lugar de disfrutar cualquier cumplido, ¿verdad? Otra pregunta es, ¿cuál sería la primera cosa que desearías que las personas conocieran de ti mismo? Porque realmente las gentes no se conocen, sobre todo porque no hablan de sí mismos, no cuentan lo que no les han preguntado, ¿verdad? Eso es por discreción y por respeto. Pero es bonito compartir con los amigos las cosas que nos agradan o nos gustan y de esa manera nos conocen mejor. Otra pregunta es, ¿alguna vez te ha impactado enormemente alguien que no conocías? Es cuando conoces por primera vez a una persona y su personalidad, su carisma, ¿verdad? Su presencia, lo sentiste muy amable o con admiración. Otra pregunta muy interesante es, ¿qué es lo que más te gusta consentirte? Porque pocas personas se consienten. Están tan abrumados en el estrés diario que no se dan un tiempito para sí mismos. Siempre salen con la excusa, es que no hay tiempo, es que no me alcanza el día, ¿verdad? Están haciendo de todo un poco, menos darse un espacio. Otra pregunta es, si tuvieras que elegir algún otro lenguaje, ¿cuál te gustaría? Y esto es interesante porque estamos comentando algún lenguaje que nos parece interesante. ¿Has realizado algo emocionante recientemente? Le estamos dando apertura, ¿verdad? Al otro que platique. Y o puedes tú incluso empezar a platicar sobre algo emocionante. Y otra pregunta es, ¿quién sientes que ha sido la mayor influencia en tu vida? ¿Verdad? Puede ser un maestro, puede ser un directivo, puede ser tu abuelito, puede ser X personaje, tus padres. Es interesante reconocer. Los beneficios de mantenerte cerca de tus amistades es conversar con ellos respecto a sus anhelos, sus sueños, sus temores, ya que facilita platicar sobre algo que muy pocos conversan. Y también te da la oportunidad de conocerles mejor y que te conozcan a ti también. Además, les sirve a ellos, ya que invita a profundizar algunas relaciones que antes parecían muy superficiales y a medida que se abre la puerta, se va dando mayor confianza. Podemos hacer preguntas como, ¿cuál es tu prioridad número uno en tu vida? Pues cada quien tiene la suya, ¿verdad? ¿O cuál es el mejor consejo que tú darías a alguien para manejar cuando ha fallado? Y además ese te lo estás dando también a ti mismo, porque cada vez que cometes un error, te amonestas tan duro, te echas culpas. Y si tú le puedes dar un consejo a alguien para que no sea tan severo, a la vez te lo estás dando a ti. ¿Cómo te motivas a ti mismo cuando te sientes atorado? ¿Verdad? Porque hay personas que se obsesionan, no porque quieran atorarse, sino porque a veces no encuentran cómo salir. ¿O te verías a ti mismo viviendo en algún otro lugar en el futuro? ¿Dónde te gustaría? Y es igual algo para expresar, quizás algún anhelo. ¿O cuál ha sido el error en el pasado del cual has aprendido mucho? Vean qué bonita pregunta. No se está diciendo el error en el pasado que te ha generado una culpa y un abrumamiento severo. Estás preguntando del cual has aprendido mucho y esto es lo que te ayuda a cambiar.
algo cometido con errores para aprender de ello y mejorarlo, extraer de ahí la experiencia favorable. También podemos preguntar, ¿cuál ha sido un logro que has tenido del cual estás muy orgulloso? Eso también es genial. ¿Y qué es lo que más te da miedo en la vida? ¿Verdad? Algunos te van a contar tal vez algo superficial, pero otros sí se van a abrir y no tienen pena de decir que tienen miedo a los alacranes, por ejemplo. Y otra pregunta es, ¿sientes que has cambiado tus metas o tus sueños con el paso del tiempo? Es una pregunta bastante interesante porque hay gente que se da por vencido, pero también hay personas que cambian de acuerdo a cómo va evolucionando la vida y las circunstancias y el lugar donde se encuentran. El soporte social que tú brindes contribuye a una salud psicológica. Aun cuando ya se ha establecido alguna amistad, es importante mantenerte interesado en la otra persona que ha sido significativa en tu vida. Recuerden que el interés debe ser auténtico, sin importar el que vivan en la misma ciudad o que vivan en otro país. Las siguientes preguntas te pueden ayudar a fortalecer esa amistad y mantener apertura en las vías de diálogo. Por ejemplo, disfruto mucho pasar tiempo contigo. Cuando gustes, nos podemos reunir nuevamente. Y ahora con la tecnología, aunque viva lejos, pueden reunirse a tomar un café vía el internet, ¿verdad? Vía el chat. Ahora, cuéntame cómo puedo ser mejor amigo para ti. Esto es muy bonito porque le estás diciendo que realmente quieres ser mejor para que haya una relación muy armoniosa entre ambos. Cuando estás compartiendo algo difícil que estás atravesando, ¿prefieres que te escuchen o que te den un consejo? Y claro que son las dos cosas, ¿verdad? Si estás compartiendo una situación compleja y ya que el otro lo escuchó, es agradable cuando tienen algo que aportar de su propia experiencia, porque todos son nuestros maestros a fin de cuentas. Otra pregunta es, ¿cuál fue la primera impresión que tienes de mí? ¿Sientes que he cambiado en algo? Imagínate, tienes esa apertura a escuchar si hay cosas que puedes mejorar o la primera impresión que diste, ¿verdad? Porque a veces la imagen externa no es lo mismo que la auténtica persona que está detrás del disfraz que aparenta. Por eso es importante esa pregunta. O cuando compartimos tiempo, ¿te sientes libre de ser tú mismo? Porque a veces nos ponemos máscaras, ¿verdad? Y tratando de quedar bien o de aparentar que somos muy amables. Y en fin, hay cantidad de máscaras que ya hemos hablado sobre los estereotipos y sobre las cosas que inventamos para que los demás no nos juzguen y que nos tomen en cuenta por lo que ellos esperan de nosotros. Por eso muchos se sienten inhibidos a ser sí mismos porque quieren agradar. Pero la mejor forma de agradar es ser auténtico. Otra pregunta es, ¿qué es lo que más valoras de nuestra amistad? También es lindo porque tú le dices tus puntos de vista y el otro te comparte. ¿O tienes alguna meta a corto o largo tiempo en la que estás trabajando? ¿Hay algo en que te pueda ayudar? Así comparte la otra persona los proyectos en los que está. Otra pregunta es, ¿sientes que siempre puedes confiar en mí para brindarte soporte? Y claro, el otro puede ser sincero o no, dependiendo de su apertura, pero le estás dando la oportunidad de compartir. Otra pregunta es, ¿deseas platicar sobre cualquier cosa que te está estresando en tu vida? Y si la persona está abierto, pues te va a empezar a platicar. ¿Y cuál crees que es la clave para una amistad duradera y significativa? Y claro que te está dando un punto muy importante para que lo tomes en cuenta, porque esa es su forma de ver lo que significa para el otro una amistad duradera. Para fomentar conexión y relación afectiva más profunda, ya que en ocasiones se encuentra la tendencia a enfriarse cuando se llega a acostumbrar uno al otro.
Por supuesto que esto es debido a que no se ha hecho nada para motivar el afecto y dialogar abiertamente en forma consistente para mantener la llama encendida. Se puede iniciar la plática con alguno de los siguientes ejemplos. ¿Hay algo que puedo mejorar para brindarte mayor ayuda? A veces habrá gente hostil que te dice, pues no te la pedí, no necesito nada de ti. Hay toda clase de respuestas que puedes recibir, pero tú estás haciéndolo gentil y amablemente. Es como una semillita de bondad de tu parte y el otro lo va a reflexionar, ¿verdad? Recuerden que las corazas que las personitas inventan es por lo que han pasado en la vida, porque sienten que tienen que estar a la defensiva contra todo el mundo para que no les den la cara. No abusen de ellos, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, ¿qué es lo que te inspiró de mí desde el principio? ¿Verdad? Y ahí te puede contar la persona lo que le llamó la atención quizás de tus cualidades, de tu personalidad, ¿verdad? O hay algo que te ha dejado o ha generado alguna distancia entre nosotros. Eso te sirve también para aprender si tus actitudes han generado una brecha, ¿verdad? Porque a veces no te das cuenta. Y el otro, como dije hace rato, el otro es tu maestro. Te puede estar ayudando a crecer y a mejorar cuando hay cosas que no te fijas y que las haces diario, ¿verdad? También otra pregunta es, ¿cuándo te has sentido muy amado por mí? ¿Verdad? Y la persona te puede decir, pues todos los días o cuando me traes un regalo o lo que sea. Hay X situaciones que siempre son una forma de compartir espacio, tiempo y un cafecito en la tarde, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace sentir orgulloso de mí? Es una pregunta también muy bonita y tú puedes expresar también tu punto de vista. ¿Hay algo de mis actitudes o acciones que te incomoda? Eso es muy valeroso preguntarlo, ¿verdad? Porque así la otra persona te está diciendo, no mires que a veces te pasas en subir el volumen de tu voz, o me hablas muy hostil, o me estás imponiendo, ¿verdad? Otra pregunta es, si pudiera revivir cualquier momento de nuestro pasado, ¿cuál sería? Y les ayuda a ambos a ver qué opinión o qué memoria tienen de ese evento. Un tema de conversación puede ser la comida, siempre y cuando te mantengas neutral y enfocarte en lo positivo. Algunos ejemplos de ello serían, ¿qué restaurantes locales recomendarías y qué platillo sería el más adecuado para ordenar? Porque quizás los otros de verdad te pueden recomendar un lugar que nunca has ido. ¿Disfrutas cocinar en casa? ¿Qué es lo que más te gusta preparar? Es otra pregunta también que pocas veces comparten. ¿O has ido a algún nuevo restaurante recientemente? Quizás la otra persona ya descubrió lugares que tú ni idea, ¿verdad? Luego te puedes preguntar, ¿tienes algunas ideas nuevas para la hora del lunch en el trabajo? Porque deseo evitar tener que ir a comer solamente un sándwich. Es como una apertura a ir a compartir un espacio a la hora del lunch en el trabajo. Y enfatiza siempre temas positivos para evitar quejarte de los alimentos que te desagradan. Esto nunca lo habíamos tomado en cuenta, quizás porque lo primero que hacemos es quejarnos de todo. Y el tipo de conversaciones, de quejas y negación hace que las personas se aburran, están hartos de ello y lo que quieren es pasar un tiempo nutritivo, armonioso, favorable, positivo. En el trabajo puedes siempre tener en tu cartera tu tarjeta de presentación, particularmente cuando deseas que visiten tu página o que sepan lo que tú haces, ¿verdad? La gente no tiene idea de todas tus cualidades y les puede servir tu tarjeta o te pueden recomendar a alguien más. Opciones con las cuales puedes abrir una conversación serían, ¿cuánto tiempo has trabajado? Y mencionar el puesto y el nombre de la empresa, ¿verdad? Y como lo estás haciendo amablemente, el otro te va a decir, no, ya tengo 5 o 10 años y me he sentido muy a gusto, o he aprendido, o he subido escalones, ¿verdad? También otra pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Son temas de conversación
que abren la puerta, como podemos ver. O tu línea de trabajo es muy interesante. ¿Cómo llegaste a ello? Pon tú que al otro le gustan la logística y tú no tienes ni idea qué cosa es la logística. Entonces, tiene oportunidad de compartir lo que le gusta. O siempre enfócate en lo que deseas conocer de los demás, sobre todo temas que se disfruten. Esto hace que la charla sea breve, pero se sienta amena, aun cuando se está hablando en el trabajo, ¿verdad? Ten cautela para evitar enfocarte en quejas o lo que rechazas del trabajo, ya que puede ocasionar una percepción negativa de ti mismo debido a la interacción nociva. A nadie le gusta oír eso y además no es prudente. Siempre hay que ser discreto. Al viajar, ya sea que vas a las montañas o en la carretera o por avión, las personas les gusta escuchar sobre las vacaciones, por lo cual se debe estar atento y dar tus opiniones de aquellos lugares que has visitado. Pregunta respecto a los sitios favoritos que te pueden recomendar. A las personas les gusta compartir sus experiencias y eso facilita conversar en un enfoque mental, permitiendo platicar sobre sus felices vacaciones. Algo que debemos de tener mucho en cuenta es evitar los chismes de las celebridades o de cualquier persona, porque puede ser que tengas buena idea o algo de conocimiento de la tendencia más popular de algunos artistas y generalmente algunos hacen conversación al respecto, pero debemos procurar guardar ese tema quizás para una reunión informal, pero nunca en eventos de trabajo. Aun cuando alguien te está discutiendo sobre un tema al respecto, es mejor desviar la conversación hacia algo diferente. No es ético ni de buena educación hablar mal de los demás. Si ustedes observan, se sientan en el parque, en un restaurante y en cualquier lugar, empiezas a escuchar con atención y todo el mundo está criticando a quién sabe quién, ¿verdad? Y pocos están hablando de temas constructivos. Por tanto, es muy incómodo y desagradable estar hablando mal, ¿verdad? Cuando te unes a una conversación y estés tratando de entrar a un grupo, procura iniciar un contacto visual, sonríeles, preséntate primero y entonces escucha y trata de recordar los nombres de los otros participantes en grupo. Respecto a pasatiempos, son un tema también de compartir. A las personas les agrada hablar sobre sus pasatiempos y seguramente estarán interesados en conocer los tuyos. Cuando no tienes ninguno, considera abrirte a intentar algo nuevo y eso te ayudará a tener oportunidad de conocer a los demás con intereses similares. Imagínate que te gusta la escultura, ¿verdad? Y puedes ir a buscar alguna academia de escultura y vas a conocer personitas que tienen también ese gusto por hacer obras de arte con sus manos. Asegúrate de estar atento a las preguntas a medida que escuchas a alguien hablar de ello. Incluso lo que se dice entre líneas. Por ejemplo, esa vez que fui a esquiar fue la última que me di permiso. En ese instante puedes preguntar, ¿qué sucedió? Para entender por qué esa persona tuvo una experiencia tan desagradable al esquiar y así tú no te vas a tomar ese riesgo, ¿verdad? O quizás el lugar donde estabas no era adecuado, la atención no era óptima o la nieve estaba muy floja, vete tú a saber. Es solo un ejemplo. Otro tema de conversación es el pueblo natal. En conversaciones informales, pueden llegar a preguntarte o puedes abrir el diálogo sobre tu pueblo natal, por ejemplo. ¿Cómo era el lugar donde creciste?
y qué tan diferente es respecto a dónde vives ahora. Así cuentas, ¿verdad? Quizás lo que te agradaba de dónde creciste y ahora tienes también la oportunidad de disfrutar el nuevo lugar. Pero ojo, no converses al respecto en forma negativa. Procura compartir lo bueno. A nadie le gusta oír personas que se quejan de la vida. Ahora, otra pregunta es, ¿qué te hizo decidir a cambiar a un nuevo lugar o un nuevo país? Es interesante, ¿verdad? El saberlo. Siempre mantén alguna anécdota o una historia que contar. Puedes abrir la conversación y le das oportunidad al otro también de compartir algo bonito de su vida, ¿verdad? Otra pregunta que puedes hacer es preguntarle sobre sus historias. Quizás te puedas encontrar a alguien que viene del mismo pueblo que tú y esto te abre una oportunidad de conexión porque tienen algo en común. Si se fijan, estamos tratando de abrir conversaciones en una forma respetuosa, pero que es el inicio, ¿verdad? Abrimos la puerta para que otros también puedan explayarse. ¿Qué podemos hacer para mejorar recordar los nombres de las personas? Porque a veces no se graban o no les pones atención. Lo que puedes hacer es enfocarte y repetir el nombre de la persona, ¿verdad? Sí, por ejemplo, Manuel, qué bien que tú tienes estas aficiones, ¿verdad? Es un gusto que las estés compartiendo. También puedes ayudarte pensando en alguien que conoces con el nombre similar y así realizas una asociación para memorizar que conociste un Manuel en ese grupo. Y utiliza el nombre durante la conversación, ¿verdad? Cada vez que platiquen de algo y tú puedes decir, sí, Manuel está en lo correcto porque está contando esto, esto y esto. Y ya volviste a escuchar el nombre de Manuel. Te lo estás grabando. Y al retirarte, repite el nombre nuevamente. Es decir, es un gusto haberte conocido y charlar un lindo y ameno rato. Quedará grabado en tu memoria. No es una fórmula difícil de llevar a cabo, pero sí podemos, entre más repetimos el nombre y hacemos una asociación con ello, no se nos va a olvidar. Es importante reconocer los temas erróneos que no es propicio usar en las conversaciones y de verdad que a veces no nos damos cuenta, pero los dejamos salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos influencia, porque vivimos copiando estereotipos, porque el inconsciente colectivo nos está atravesando y ya terminamos hablando de cosas incorrectas. Por ejemplo, un tema que no es prudente abordar en una conversación, las finanzas. Es inapropiado hacer preguntas sobre ese tema a personas que recién has conocido o incluso a los que ya conoces. Puedes preguntar sobre su trabajo o los aspectos positivos de una carrera, pero no indagas sobre su salario o cuánto gana al año. La mayoría de las personas lo sienten invasivo y con mala vibra de estrés financiero. Así es de que procura no hablar sobre temas de dinero. Otra cosa que debes evitar es política y religión. El problema con esos temas es que nunca sabes a quién tienes enfrente. Y hay fuertes opiniones, cada quien tiene su punto de vista fuerte al respecto. Evita sugerir ese tema para evitar terminar en medio de una discusión acalorada, ¿verdad? O desagradable. Lo mismo es para las religiones, ya que es un tema muy personal y potencialmente sensible que debe evitarse. Eso es lo que ha generado el distanciamiento, la discriminación y el separatismo de unos con otros. Otro tema que se debe evitar son temas sexuales. Resulta muy inapropiado preguntarle a las personas, ya sean conocidos o no. Se debe evitar para no crear malas interpretaciones, insinuaciones que pueden hacer que los demás se sientan incómodos, ¿verdad? Y empiecen a darle vuelta a las cosas en su cabeza. Por tanto, no empieces esas conversaciones. Y si ya empezaron otras personas, invéntate algo para cambiar el panorama hacia otro tema.
Algo que sí también es importante no abordar es el tema de la muerte. Es un tema muy pesado que se debe evitar, tanto con extraños como con los conocidos. No se debe afectar emocionalmente a nadie, ya que puede ser potencialmente agobiante. Puede ser que esas personas le tengan miedo a la muerte o hayan experimentado, ¿verdad?, con algún familiar el asunto de un fallecimiento o no saben qué va a pasar después de la muerte, ¿verdad? Ese tema no siempre lo puedes platicar y es prudente no indagar profundo para no incomodar y además eso va a generar temores, ¿verdad? Incomodidad. Otro tema que hasta risa les va a dar, pero es algo que todo el mundo hace, es los comentarios sobre apariencias. A menos de que conozcas muy bien a la persona, le puedes decir, oye, qué bien te ves, pero no decirle, cuánto has enflacado o qué mal te ves. No es prudente preguntarle a los demás su edad o hablar sobre su apariencia, ¿verdad? Porque es como si lo estuvieras juzgando. Puede que te parezca simple ese tema, pero puede incomodar a los demás. Evita comentarios respecto a cuánto peso han aumentado, porque les cae como agua fría, ya que no tienes ni idea por lo que ha atravesado cada persona y puede llevar a una situación incómoda, porque lo primero que va a hacer es estar a la defensiva y te puede llegar a contestar incómodamente o hostilmente porque te estás metiendo con su apariencia. Evita, algo muy importante es evita incomodar o avergonzar a cualquier persona, porque así como a ti no te gustaría que te estuvieran criticando, recortando, ¿verdad? O el otro creyéndose mejor o superior o más sabiendo que tú, procura evitar incomodar o avergonzar. Otra situación que también se suscita en reuniones son las bromas ofensivas. Evita hacer bromas racistas o discriminativas de género, porque son ofensivas y además rompen conversaciones o alejan a las amistades. Evita bromas que se burlen de las restricciones, por ejemplo, las costumbres, las faltas de los demás o las carencias de otros. Volvemos aquí al tema del negativismo, ¿verdad? Muchas personas no se dan cuenta qué tanto ofenden a los demás con esas supuestas bromas racistas, ¿verdad? O de discriminación. No es agradable y además se ve que aunque fuera una persona aparentemente educado, pueden tener muchos títulos en su pared colgados, pero su forma de interactuar con las demás gentes no es respetuosa. Y como se creen superiores por la cantidad de escolaridad que han tenido, se sienten con derecho a ese tipo de comentarios que son irrespetuosos. Algo que sucede en las conversaciones también es la tendencia que algunos tienen de hablar sobre sí mismos. Ese tipo de conversaciones se les llama unilaterales, porque la persona solo habla de su experiencia, sus habilidades, su campo de trabajo, sus aficiones, sus vastos conocimientos, o sus viajes, o lo que hayan hecho. Y las otras personas no pueden compartir ninguna información al respecto. La clave es mantener la conversación más generalizada, en lugar de discursos prolongados sobre la especialidad de algo o lo que le apasiona a una persona. Está bien que le dejemos hablar, pero también podemos levantar la mano y ya yo quiero compartir esto, ¿verdad? A mí me gustaría expresar este punto de vista, ¿no? Observa las señales de los demás participantes cuando parece que han perdido interés, tienen cara de aburridos. Y si es así, puedes sugerir un cambio de tema o una historia diferente. Todo esto aviva las reuniones, ¿verdad?
para que no sean monótonas o no esté llevando el liderazgo una sola persona, que es muy común. Otro tema que mucha gente aborda es quejarse de relaciones pasadas. Evitar hablar sobre las experiencias del pasado, ya sean románticas, casuales, eviten hacer comparaciones, criticar, hablar enfáticamente sobre los intereses amorosos es algo que apaga las conversaciones y asegura de que no querrán volverse a reunirse. El hablar respecto a relaciones del pasado tiende a enfocar la conversación en experiencias negativas generalmente y se corre el riesgo de que los demás puedan pensar que cuando tú te enojes con alguno de ellos, vas a hablar mal o los vas a criticar con otras personas en el futuro. Porque eso es lo que da cuando tú estás expresándote de lo negativo, ¿verdad? Van a estar ellos pensando, a esta persona solo está contemplando la parte negativa o las fallas de los demás. Por eso cautela con eso. Otro tema que debe ser tratado con pinzas es la salud. Preguntar sobre la salud no es algo para estarlo platicando, aunque algunas personas puedan sentirse tentadas a compartir sus dolencias, sus agobios, sus sufrimientos, sus melancolías, ¿verdad? Las personas que lo están escuchando no mostrarán ningún interés al respecto porque son temas pesados e incómodos. Se le está hablando de enfermedades. Hay gente que no se da cuenta porque no han aprendido y viven con hipocondria todo el tiempo. Y terminan de atender una cosa y ya se están inventando otra dolencia. Ajá. Es muy desagradable. Por lo tanto, se debe evitar hablar a las personas respecto a cómo se encuentra la condición de salud. Otro tema que se puede evitar es ofrecer curas rápidas para asuntos médicos complejos, ¿verdad? Porque ni eres médico, a menos de que sí fueras doctor, ¿verdad? Evita curas rápidas, porque si le va mal a la otra persona, te va a llamar o se va a quejar con los demás de lo que tú le recomendaste es que le generó una inflamación. Por eso ten cautela. Prepárate bien antes de dar un consejo. O siempre sugiere que mejor sigan las indicaciones de su médico calificado. Se puede sugerir a las personas que pudieran bajar de peso o lograr estar en forma con tus recomendaciones, pero es como hacerte ver nuevamente que te estás comparando de lo bien que te ves y lo mal que se ven aquellos. Por eso, nuevamente, el evitar abordar la salud sobre el peso es un tema muy delicado. Lo que pueden hacer es hablar en tercera persona, no en segunda persona. Es decir, debieras hacer esto, mira, puedes tomar aquello, o tomarte agua 5 veces a la semana y no comer carbohidratos, ¿no? Tú no tienes idea cómo funciona el cuerpo de los demás, ni qué les va a caer bien. Es como decirle, cada vez que te duele la cabeza, tómate una aspirina, pero la aspirina en sí no le cae igual a toda la gente, les puede causar una acidez, una incomodidad, ¿verdad? O les lastima el esófago o el estómago. Entonces hay que tener cautela y evitar recomendar cosas que tengan que ver con la salud. Mejor decirles, he leído esto, ¿verdad? Todavía no lo pruebo, pero voy a intentar a ver qué tal. ¿Verdad? Pero no decir, esto debiera hacer, porque si no, tú estás interfiriendo con los demás. Evita mencionar asuntos sensibles respecto a la salud, ya sean personales o la salud de alguien más, porque pueden sonar primero como indiscreciones y nadie quiere escuchar las quejas, ¿verdad? Así que lo expuesto anteriormente nos ofrece algunas ideas para mejorar y reflexionar sobre cómo nos dirigimos cuando estamos en grupos, en conversaciones, cómo nos relacionamos mejor socialmente.
Debemos agradecer a los maestros, a los terapeutas, a los profesionales que han contribuido con estos consejos, que de verdad nos han ampliado el panorama de cómo podemos abordar preguntas amables sin incomodar a nadie y también qué debemos evitar para no afectar la susceptibilidad de nadie. Y ya hemos repetido en varias frases aquí, evitar hablar mal de otros. Ya sea que esté publicado en todos los diarios, ya sea que es un tema de dominio público, no entres a ese círculo desagradable, porque nuevamente es como entrar a la matrix de caos, de miedo, de crítica, de negativismo. Y no sirve de nada, ¿verdad? Es como estarte comiendo un chicle amargo para estar conversando de cosas incómodas, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar unos minutitos para que ustedes puedan preguntar respecto a lo que hemos aprendido de esto. Me va a dar mucho gusto escuchar sus puntos de vista o sus preguntas. Ya he abierto los micrófonos, levantando su manita les escucho con gusto. Claro que nos dio mucho a reflexionar, que a veces sin querer cometemos ese tipo de actitudes. A veces no sabemos cómo cambiar los temas y nos quedamos muy abrumados, ¿verdad? Lo importante es no irnos a casa después de una reunión con tanta cosa en el corazón de sentimientos no procesados o en nuestra mente de ideas confusas. Cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta sobre estas cosas de temas de conversación? Qué bueno que pudieron unirse a la plática del día de hoy. Recuerden que cada plática es para ser mejores, reflexionar sobre temas importantes, adquirir destrezas o técnicas. Y Dalia, te escucho. Buenos días, maestra, muchas gracias. Fíjese que sí, efectivamente, así nos sucede en algunas cosas. Por ejemplo, a veces me reúno con mis familiares así y se empiezan a empezarse así como a ver todo lo negativo, a quejarse y demás. Y entonces yo trato de cambiar la plática y le dije, bueno, y a ver, ¿y qué otra cosa buena te está pasando? O sea, ¿o qué otra cosa? Porque empecé a quejarse, es que mira, me hizo, me dijo, le digo, bueno, está bien, ya se dijo. Ahora, trato de cambiar este tema porque si nos enfocamos nada más en estarme quejando y quejando, a veces ya te escuché, yo te puedo dar una sugerencia, pero no quieres hacer la sugerencia, entonces ya es cosa tuya. Ya no voy a estarte escuchando tantas cosas negativas que me estás diciendo ni estarte quejando a los demás. Bueno, trato de cambiarles la plática, maestra. Eso es lo que a veces yo hago y de tratar de decirle a uno, ¿y cómo te fue con esto? ¿Y cómo te fue con el otro? Está bien. Nada más, no suenes muy impositiva de decir, pues yo te puedo dar un consejo, pero está en ti si lo tomas o no. Ya ahí estás hablando en forma imperativa y le puede caer como un chubasco de agua fría al otro, que está acostumbrado a quejarse de todo y que le escuchen sus quejas, ¿verdad? Podemos siempre hablar en forma neutral, en tercera persona, ¿verdad? Bueno, sí, muchísima gente sufre de situaciones o de enfrentamientos difíciles, pero a fin de cuentas, tarde o temprano, van a superarlos, van a lograr encontrar soluciones. Eso es lo que podemos nosotros decir, en lugar de interferir directamente. A nadie le gusta que interfieran en su criterio. Por eso es que debemos ser muy cautelosos cómo respondemos, no enjuiciarles, no criticarles y cambiar elegantemente el tema a que, ay, si hay muchas gentes que se sienten así o han experimentado situaciones similares, pero pues tarde o temprano logran encontrar aveniencia o aprendizaje al respecto. Ya hicimos un cambio, ¿verdad?
¿Se entiende mejor? Cómo poder darle la vuelta sin hacer que el otro pues se sienta todavía peor porque ya de por sí tiene tendencia negativa y no le va a gustar que nos hagamos ver como que somos sabedores. ¿Ok? Qué bueno que lo compartes porque también a los demás les ayuda en situaciones cotidianas que todo mundo enfrenta, ¿verdad? Una personita nos está comentando que tiene mucha tos, ¿verdad? Dice que se le ha hecho interesante el tema y muy agradecida de la oportunidad de escuchar las pláticas. Muy bien. Sucede muy a menudo cuando estamos escuchando cosas que se relacionan con la experiencia personal, en donde muchas veces nos reprimimos el no poder contestar porque sentimos a la persona enfrente impositiva o que no comprende, no está abierta a escucharnos, que es hostil, ¿verdad? O que le gusta llevar el liderazgo. Y el individuo se reprime, se guarda las cosas, se le hacen nudos en su garganta. Y esto que estamos hablando ahorita justo es de conversaciones. Cuando en una conversación alguien se sintió ofendido y los demás participaron afectándolo, la persona no se pudo defender porque no supo cómo, ¿verdad? O porque tampoco era prudente, porque quizás era la parentela, se quedó con un atoramiento y eso le genera mucha tos. Le genera irritación en la garganta, inflamación en las anginas, ¿verdad? Sentir como pelucita allí en la garganta constantemente por aquello que no pudo expresar, por respeto quizás, a lo mejor eran personas mayores, o por prudencia para no generar conflictos. En lugar de reprimirnos y generarnos dolencias físicas, ¿qué tal si lo escribimos? Bueno, con toda la verdad y la autenticidad que sentimos. Y luego lo rompemos y luego lo quemamos. De esa manera ya nos lo llevamos a la almohada. Ya no lo estamos acarreando día con día de cómo nos trataron o lo que nos hicieron sentir o quién sabe cuánto. Son formas de convivir sin tener que sentirnos afectados. Ujú. Qué bueno que comentan. ¿Quién más tiene alguna pregunta sobre este tema interesante de conversar y cómo evitar incomodidades? Me da mucho gusto que se hayan reunido. Muy bien, pues ya que se pusieron a reflexionar profundamente al respecto, espero que puedan ver el video posteriormente y de cada párrafo se aprende mucho y tomen la información en una forma gentil de la cual puedan absorber la riqueza de lo que nos está aportando para que no nos sintamos mal en conversaciones y tengamos también temas de conversación a la vez que sean generales, amables y que todo el mundo puede abordar sin sentirse que estamos interfiriendo en su intimidad. Espero que les ayude mucho lo que hemos tratado el día de hoy. Les deseo que tengan una semana muy bendecida y nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Bonito día. Gracias, maestra. Es un gusto.